Buenos días chicos, continuando con nuestra sesión de química, vamos a referirnos ahora a lo que es la parte final del tema de tabla periódica. En este caso refiriéndonos, ¿sí?, a lo que son sobre todo las propiedades de los diversos elementos y también las propiedades periódicas de los elementos. Entonces, en este caso, vamos a empezar primero hablando acerca de lo que son los metales. Los metales tienen propiedades físicas y propiedades químicas. Por ejemplo, las propiedades físicas podemos decir primero que una característica de los metales es que estos son sólidos a temperatura ambiental, ¿sí? Sin embargo, el mercurio es una excepción porque el mercurio a condiciones ambientales vamos a ver que está en estado líquido, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué más? Los metales, al ser sólidos, ellos presentan temperaturas de fusión y ebullición generalmente altas, ¿sí? O sea, para convertir un metal del sólido al líquido es una temperatura alta generalmente. Y si quiero pasar eso todavía al estado gaseoso, es mucha más alta aún. ¿Ok? Los metales tienen una particularidad muy importante y útil a la vez, que son maleables y son dúctiles. ¿Sí? Maleables quiere decir que yo puedo formar láminas muy delgadas con un metal. Por ejemplo, cuando Ernest Rutherford descubre, ¿sí?, la existencia del núcleo del átomo, él trabaja con una lámina muy delgada de oro, llamado pan de oro, ¿no? Entonces, eso aprovechando la maleabilidad de los metales, en este caso el oro. Dúctiles quiere decir que puede formarse hilos muy delgados a partir de los metales. Por ejemplo, un caso muy sencillo es el caso del cobre. El cobre que tenemos nosotros en las instalaciones de la casa, cuando uno pela el cable, va a encontrar muchos alambres, hilos de cobre, ¿no?, que están enlazados y muy en sí fuertes, ¿no? O sea, no se rompen con facilidad eso. Entonces, eso se llama ductibilidad o ductilidad. Sin embargo, entre los metales, el oro es el más dúctil y maleable a la vez. Esa es una de las razones por las cuales pues el oro también tiene un valor económico alto, ¿no? Sí. Si hablamos de propiedades químicas, vamos a referirnos primero que los metales tienen uno, 2, 3 o 4 electrones de valencia. O sea, en el nivel más externo, ellos van a tener entre uno y 4 electrones. ¿Sí? Por ejemplo, los metales alcalinos tienen un solo electrón de valencia. Es por eso que ese electrón ellos lo pierden con facilidad. Por ejemplo, los metales alcalinos térreos tienen dos electrones de valencia, lo pierden también con relativa facilidad, ¿no? Y así. En reacciones químicas, los metales siempre tienen la preferencia por perder electrones. Al perder electrones, que son los electrones de valencia, o sea, del último nivel, ellos se oxidan. O sea, ese proceso de perder electrones en adelante le vamos a llamar oxidación. ¿Sí? Bien. Ahora, en la naturaleza, los metales normalmente, la mayoría de ellos, no se encuentran en estado puro, sino más bien ellos se encuentran formando parte de algunos compuestos como sales y óxidos. Por ejemplo, el sodio en la naturaleza se encuentra mayormente formando parte del cloruro de sodio. Está bien, o sea que ese es un caso importante, ¿no?, que mencionar. O sea, los metales normalmente no están en estado puro en la naturaleza, sino formando óxidos y sales. ¿Ya? ¿Qué más? Sin embargo, hay algunos metales que sí se encuentran, ¿no?, en algunos casos puros, que son metales llamados metales nobles, ¿no? El término noble en química significa poco reactivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué metales nobles tenemos? El cobre, la plata, el oro, platino, ¿no? Por ejemplo, ellos. Y es posible purificarlos de esa manera. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con otros metales como el sodio, calcio, que cuando uno lo purifica y quiere de repente pues aislarlo solo, hay que tener mucho cuidado porque ellos reaccionan rápidamente y forman óxido, ¿no? Entonces, no ocurre, por ejemplo, tanto así con estos metales mencionados, ¿sí? Bien. Si hablamos de los, en este caso, metales, acá estamos viendo en este gráfico algunas cualidades de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los alambres de cobre que te había mencionado, tenemos unas barras metálicas, ¿no? Esto mostrando lo que es la maleabilidad, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la fundición de un metal, ¿sí?, a una temperatura alta, ¿no? Tenemos acá el mercurio, que es el único líquido, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí?
Bien, otra característica que no he mencionado es que los metales presentan brillo, un brillo característico, el llamado brillo metálico. Lo puedes notar acá, por ejemplo, en el oro, lo puedes notar acá en esta rejilla metálica. Sí, lo puedes notar acá también en este alambre de cobre, presentan brillo metálico. Hablamos de los no metales. Los no metales, ¿sí? Los no metales tienen también algunas propiedades físicas. Por ejemplo, si los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor, los no metales son malos conductores. Por eso los no metales a veces se utilizan como aislantes térmicos y aislantes eléctricos. ¿Sí? A ver, ¿qué más? A diferencia de los metales que brillaban, ¿no? Tenían brillo metálico, ellos son opacos, o sea, no poseen brillo. A condiciones ambientales, los metales eran sólidos, a excepción del mercurio que era líquido. En cambio, los no metales pueden ser sólidos o gaseosos, a excepción del bromo, que es líquido. Es el único que está en estado líquido a condiciones ambientales. Respecto a las propiedades químicas, si los metales tenían entre 1 y 4 electrones de valencia, los no metales tienen de 4 a 7 electrones de valencia. ¿Sí? Ya, ahora, a excepción de quién, del hidrógeno y del helio. Recuerda que el helio tiene 2 electrones de valencia y el mercurio tiene uno solo. Perdón, el hidrógeno tiene uno solo. Bien, cuando los no metales participan en reacciones químicas, ya, ellos normalmente tienen la tendencia a ganar electrones. ¿Y por qué? Pues más adelante vamos a hablar, ¿sí?, de que los elementos normalmente ganan estabilidad cuando adquieren la notación de un gas noble. Eso le llamaremos regla del octeto después. Entonces, si un no metal tiene 6 electrones, para que llegue a 8 le falta 2. Le conviene ganar 2 porque lo otro sería que pierda 6 y eso es más difícil. En cambio, si un metal tiene 2 electrones, le conviene perder esos 2 para que tenga 2 en el nivel anterior. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa eso? Los metales le conviene perder electrones. Los no metales le conviene ganar electrones. Perder electrones significa oxidarse. Ganar electrones significa reducirse. Por eso diremos que los metales se oxidan y los no metales se reducen. ¿Ok? Ya, ahora, a diferencia de los metales, que en la naturaleza normalmente no se encuentran en estado libre, ¿sí? Los no metales sí se encuentran en estado libre. Ejemplo, el oxígeno, ¿no? ¿Sí o no? El oxígeno, por ejemplo, está en estado libre, el hidrógeno está en estado libre, ¿no? Entonces, esa es una diferencia acá. ¿Ok? Y también a veces forman parte de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Orgánicos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, ¿no? Inorgánicos también forman parte de algunos elementos no metálicos, como el cloro, por ejemplo. ¿Sí? Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los metaloides. Los metaloides son también a veces llamados semimetales. El término metaloide quiere decir que tiene algunas características de metal, pero otras de no metal. Básicamente está referido a lo que son sus propiedades físicas. Básicamente está referido en propiedades físicas a lo que es la conductividad eléctrica, y esto es muy importante. Resulta que los elementos que son los metaloides son 8. En la tabla periódica tú vas a notar como una especie de escalerita, ¿no? Casi en el extremo derecho de la tabla, casi por ahí, ¿no? Estos elementos, ¿cuáles son? El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato. ¿Sí? Son 8 elementos. ¿Está bien? ¿Ya? Primero, todos ellos están en estado sólido. ¿Ya? Y ellos van a poseer propiedades físicas, como te decía, intermedias entre metales y no metales. A ver, por ejemplo, te pongo un caso. Ellos, por ejemplo, cuando están a baja temperatura o temperatura ambiental, resulta que son malos conductores de la corriente eléctrica. O sea, su conductividad es baja. Sin embargo, cuando la temperatura empieza a aumentar, tiene la característica de que su conductividad también aumenta. ¿Sí? Los metales normalmente son buenos conductores y los no metales son malos conductores. En cambio, estos son buenos a veces y malos en otras oportunidades. Entonces, justamente esta es una cualidad que permite que muchos de estos sean utilizados, básicamente el silicio y el germanio, en la fabricación de lo que son circuitos electrónicos. ¿Sí? Acá tenemos algunas figuras donde aparecen, por ejemplo, una muestra de silicio, una muestra de germanio, una muestra de antimonio, que son metaloides. ¿Ok?
Bien, continuando con esto, ahora vamos a referirnos a lo que son las propiedades periódicas de los elementos químicos. ¿Sí? En propiedades periódicas vamos a ver al menos las más importantes. Por ejemplo, vamos a empezar hablando acerca de lo que es el carácter metálico y también el carácter no metálico, que por cierto son propiedades opuestas. Cuando digo carácter metálico, significa carácter de comportarse como metal. Y los metales, hemos dicho hace un momento, que se oxidan. Entonces, en otras palabras, carácter metálico implica capacidad de oxidarse, o sea, de perder electrones. O sea, un elemento que tenga mayor carácter metálico quiere decir que se oxida con más facilidad. Pues se comenta lo siguiente, en la tabla periódica los metales alcalinos se oxidan con mucha facilidad, mucha más que otros elementos. ¿Sí? Entonces, los metales alcalinos, grupo 1A, ellos tienen un gran carácter metálico. ¿Ok? Cuando digo carácter no metálico, me estoy refiriendo más bien a la capacidad de comportarse como no metal. Y los no metales por lo general ganan electrones, o sea, se reducen. Entonces quiere decir capacidad para reducirse o ganar electrones. Bien, ahora miren ustedes, cuando un elemento metálico se oxida, va a provocar que otra sustancia se reduzca, por lo tanto se llama agente reductor. Cuando un elemento no metálico provoca la oxidación, mejor dicho, cuando un elemento no metálico se reduce, provoca la oxidación de otra sustancia. La oxidación de otra sustancia, entonces se llama agente oxidante. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante. El carácter metálico en la tabla periódica va a aumentar en una misma fila o periodo de derecha a izquierda. O sea, si comparamos elementos de una misma fila, el que está más hacia la izquierda tiene mayor carácter metálico. ¿Sí? Y en una columna, o sea, un grupo, aumenta hacia abajo. O sea, el que está más hacia abajo, sí, el que está más hacia abajo tiene un mayor carácter metálico. Por ejemplo, dicho esto, los elementos que están más hacia la izquierda en la tabla periódica son los metales alcalinos, como ya te había adelantado. Pero incluso entre los metales alcalinos, no todos reaccionan de igual manera. Por ejemplo, si yo voy avanzando hacia abajo en la tabla periódica, notaré que, por ejemplo, el potasio reacciona con más violencia que el litio. Por ejemplo, si hacemos reaccionar con el agua, ¿no? Entonces, eso lo puedes ver, por ejemplo, hay videos en YouTube donde ustedes pueden, por ejemplo, verificar ello, ¿no? Por ejemplo, más abajo del potasio está ¿quién? Está el rubidio. La reacción del rubidio frente al agua es aún más violenta que el potasio frente al agua. Si nos vamos al extremo más abajo todavía es el cesio o el francio. La reacción del cesio con el agua es más violenta aún, o sea que tiene un mayor carácter metálico, o sea que el cesio se oxida con más facilidad. ¿Te das cuenta? Carácter no metálico es lo contrario, ¿no? ¿Está bien? O sea, por ejemplo, el carácter no metálico aumentaría más bien de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en una misma fila. Bien. Continuamos. Vamos ahora a hablar acerca de lo que es el radio atómico. Primero, hablar de radio atómico es considerar a un átomo como una esfera y es como lo consideramos nosotros, ¿no? Recuerden que el centro es un punto, es digamos, es una región muy pequeña, ¿no? Entonces, aislar a un átomo para medir su radio es una cosa pues prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo hablamos de radio atómico? Pues lo que se hace es simplemente colocar dos átomos o considerar dos átomos adyacentes o vecinos, ¿no? Donde unimos los centros, o sea, los núcleos. Esa distancia es el doble del radio. O sea, quiere decir que yo uno los núcleos, la mitad de esa distancia, ese es el radio atómico. El tamaño que tiene un átomo depende de varios factores. Básicamente factores electrostáticos. En castellano, factores, ¿sí? Factores en este caso que dependan de fuerzas eléctricas. Y las fuerzas eléctricas dependen de las cargas que poseen. Ahora, a un átomo, ¿quién le da carga? Bueno, el núcleo tiene carga positiva por los protones y la nube electrónica tiene carga negativa por los electrones. De hecho, que entre ellos hay una atracción. Mientras mayor sea esa atracción, menor será el tamaño del átomo. ¿Por qué? Porque al haber más atracción entre el centro y su alrededor va a ocasionar que simplemente la nube electrónica, como quien dice, se comprima un poco más.
Pero sin embargo, si es que el átomo tiene más niveles de energía, pues entonces el tamaño también será mayor. O sea, esos dos factores son los que influyen acá. ¿Sí? Entonces, ya, simplemente vamos a ver ahora esto cómo variaría en la periódica. Por ejemplo, si hablamos en un periodo, o sea, en una fila, vamos a ver que el radio aumenta de derecha a izquierda. ¿Sí? O sea, disminuye de izquierda a derecha. O sea que conforme aumenta el Z, el radio disminuye. ¿Y por qué? Porque al tener la misma cantidad de niveles de energía, porque todos los elementos de un mismo periodo tienen la misma cantidad de niveles de energía, entonces conforme pues en este caso el Z está aumentando, vamos a notar nosotros que la carga es mayor, la carga positiva es mayor y la carga negativa es mayor. Por lo tanto, la fuerza eléctrica de atracción entre el núcleo y la nube va a ser mayor. Eso ocasiona de que al haber más atracción es como que el núcleo jala con más fuerza a los electrones y hace que la nube se comprima un poco, ocasionando que el átomo se haga más pequeño. ¿Sí? En cambio, si comparamos en un grupo, o sea, en una fila, perdón, una columna, entonces no va a ocurrir eso. Porque en una columna, un mismo grupo, conforme nos vamos hacia abajo, ¿qué es lo que está aumentando? La cantidad de niveles de energía. El hecho de que haya un nivel más implica que el radio es mayor. O sea, ahí no hay problema, ¿no? Por ejemplo, miren, acá ustedes están observando, ¿sí? Están observando acá un esquema donde están representados los tamaños de los átomos, ¿sí? Por ejemplo, notamos y es fácil darse cuenta que cuando yo me voy de derecha a izquierda, en una misma fila, el tamaño del átomo está aumentando. Por eso dice radio atómico decreciente hacia la derecha, ¿no? Y cuando yo me voy en una misma columna, hacia abajo el tamaño del átomo está aumentando. ¿Por qué? Porque tiene más niveles de energía. ¿Y por qué acá disminuye hacia la derecha? Pues disminuye porque al aumentar Z, como ya te dije, la carga aumenta, tanto positiva como negativa, por lo tanto la fuerza es mayor, la atracción es mayor del núcleo hacia la nube y hace que se comprima. ¿Te das cuenta? Ahora, también podemos hablar de lo que es el radio iónico. El radio iónico es lo mismo que lo anterior, simplemente que esto se utiliza cuando son átomos ionizados, o sea, aniones y cationes. Acá hay que analizar sobre todo qué efecto tiene el hecho de que yo le agregue un electrón o yo le quite un electrón al átomo. De hecho que eso va a afectar las cargas, claro que sí. Entonces chicos, vamos a decir así. Cuando tenemos nosotros, y eso quiero que lo veas, antes que te explique eso, quiero que te fijes en esto, en este cuadrito. Por ejemplo, a ver, ¿qué tengo acá? Acá tengo el flúor. Flúor neutro, las unidades acá, estos numeritos que están abajo son los radios atómicos, está en picómetros. Por ejemplo, el flúor tiene 71 cuando es neutro, pero cuando gana un electrón, ahora tiene 133, o sea, aumenta su radio. Por ejemplo, el azufre tiene 104 cuando es neutro, pero cuando gana dos electrones, ahora es 184. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que como ya había una estabilidad en la nube electrónica, y yo le agregué un electrón o le agregué otro electrón, estos electrones van a ser repelidos por la nube. Por lo tanto, al ser repelidos, hace que parcialmente la nube empiece pues a extenderse un poco más. Obviamente que eso ocasiona que el radio aumente. O sea, quiere decir que para un mismo elemento, el radio del anión es mayor que el radio del átomo neutro. Ahora, comparemos con los cationes. Por ejemplo, nos fijamos acá. Acá tenemos nosotros el sodio. El sodio neutro, tamaño, o sea, su radio, 186 picómetros. Cuando es cation monovalente, o sea, pierde un electrón, fíjate que ahora es 99. Está disminuyendo, ¿verdad? O sea, quiere decir que el radio del cation es menor que el radio del átomo neutro. En cambio, el radio del anión es mayor que el átomo neutro. Eso que quede claro. ¿Está bien? Ya, ahora, vamos a hablar también del radio iónico, pero en este caso quiero que te fijes en esto, donde estamos observando 5 especies químicas, ¿sí? Que cumplen una particularidad. Todos ellos tienen la misma cantidad de electrones, porque acá su Z vale 7, como está con carga menos 3 sería 10 electrones,
acá el Z vale 8, como está con carga menos 2 tiene 10 electrones y así. Estas son especies que tienen la misma cantidad de electrones. Fíjate en el Z, 7, 8, 10, 11, 7, 8, 11, 12, 13. Está aumentando el Z. ¿Y qué está pasando con el radio? Está disminuyendo. O sea que varían, ¿sí?, de forma inversa. No puedo decir inversamente proporcionales porque no hay una proporcionalidad entre ellos. Pero lo que sí puedo decir es que varían en forma inversa. O sea, a mayor Z, menor radio. Y a menor Z, mayor radio. ¿Está bien? Entonces, esto es lo referente a lo que es el radio iónico. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la energía de ionización. Bien, energía de ionización tiene que ver con el fenómeno de ionizar un átomo. A un átomo lo voy a ionizar arrancándole, quitándole un electrón de la parte externa. Obviamente que esto involucra una cantidad de energía. Esta energía se llama energía de ionización, pero para que sea llamada energía de ionización, acá hay algo importante. Los valores de energía de ionización que se manejan comprenden el hecho de que el átomo esté en estado gaseoso y que pierda un electrón, ¿no? Entonces, podemos hablar de la primera energía de ionización. Algunas veces esto continúa. Si yo le quito el segundo electrón, diré la segunda energía de ionización y así. ¿Ok? Ya, ahora, en la tabla periódica actual, ¿de qué manera pues varía la energía de ionización? Pues te voy a comentar lo siguiente. Si hablamos de una fila, en una fila, ¿sí?, o un periodo, de izquierda a derecha va a aumentar. O sea, conforme nos vamos hacia la derecha, el valor de energía de ionización va a ser mayor. ¿Y a qué se deberá eso? Pues razonemos así. Cuando nos vamos más hacia la derecha, estamos yendo más hacia la zona no metálica. Recuerden que los no metales tienen tendencia a, ¿qué?, a ganar electrones, ¿sí o no? Porque tenían 6, le falta 2, mejor gano 2 en lugar de perder 6. Si tengo 7, mejor gano 1. O sea que el no metal espera siempre ganar electrones. En cambio el metal que está en el lado izquierdo espera más bien perderlos. Entonces, si yo a un metal le voy a quitar un electrón, el metal va a ceder fácilmente porque le conviene. O sea que la energía que yo necesito involucrar va a ser pequeña. En cambio, si a un no metal yo le voy a quitar un electrón, el no metal se va a resistir porque no le conviene. El resistirse implica que yo tengo que invertir una mayor cantidad de energía. Sí, por ese motivo aumenta la energía de ionización. Ya, eso es en un periodo. Y en un grupo, la energía de ionización va a aumentar de abajo hacia arriba. ¿Y a qué se debe eso? A que conforme nos vamos acercando más al núcleo, o sea, por ejemplo, si un elemento está en el segundo periodo, vamos a ver que sus electrones están más cerca al núcleo comparado con uno que está en el quinto periodo. Me refiero a sus electrones de valencia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí?, al estar más cerca, la atracción hacia el núcleo es más fuerte. O sea que el átomo me va a poner más oposición a que yo le quite un electrón. Por ese motivo, la energía de ionización es mayor. Esa es la regla general. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, en un periodo, si yo sé que hacia la derecha aumenta, es posible y es razonable esperar que la energía de ionización en el grupo 3A es mayor que en el grupo 2A. O por ejemplo, la energía de ionización en el grupo 6A es mayor que en el grupo 5A. Es posible esperar eso. Sin embargo, no va a ocurrir así, sino va a ser lo contrario en esos dos casos mencionados. ¿Está bien? O sea, no es que la energía de ionización del grupo 3A es mayor que 2A, sino al revés, o sea, no cumple la regla general. Igual, no es que la energía de ionización del grupo 6A sea mayor que de 5A, no cumple en este caso la regla general. ¿Ok? Bien. Ahora, te había comentado que es posible hablar de lo que es la primera energía de ionización y también la segunda, ¿verdad? Entonces tenemos acá un ejemplo en el magnesio. En el magnesio, por ejemplo, acá pierde un electrón para convertirse en un catión monoatómico. No olvides que tiene que estar en estado gaseoso. Entonces esta energía involucrada se llama primera energía de ionización. Acá el magnesio ya como catión monovalente va a perder un electrón más y ahora se va a convertir en un catión divalente. Entonces esta energía involucrada
¿sí? Esta energía involucrada también se llama energía de ionización, pero como es el segundo electrón que pierde, se llama segunda energía de ionización, ¿sí? Ahora, acá por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a notar? Conforme aumenta la cantidad de electrones que voy perdiendo, que voy quitando un átomo, también la energía es mayor, ¿sí? O sea, es más fácil quitar el primer electrón, quitarle el segundo ya no es tan fácil, el tercero es más complicado todavía. Quiero que se fijen acá, para verificar lo que hemos hablado, en esta fila de acá, ¿sí? Estos elementos están todos ellos en el tercer periodo, o sea, están en el mismo periodo. Esto que está resaltado corresponde a la primera energía de ionización. Entonces, al corresponder a la primera energía de ionización, vamos a notar nosotros, ¿sí? Vamos a notar por acá que está aumentando hacia la derecha. Lo otro es la segunda energía de ionización, que como usted puede notar para el sodio es mayor, para el magnesio es mayor, o sea, siempre va a ser mayor, ¿sí? Y la tercera energía de ionización es mayor que la segunda y la primera, y así, ¿ok? Bien, ahora vamos a referirnos a lo que es la electronegatividad. Bueno, la electronegatividad es una propiedad que aparece sobre todo cuando dos átomos se enlazan. O sea, si un átomo no se enlaza, entonces no se puede hablar de electronegatividad. Como este es un concepto relativamente antiguo, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, inicios un poquito más, ¿no? Entonces, eh, resulta que en aquella época no se conocía ninguna reacción de los gases nobles. Por ese motivo, en esta propiedad los gases nobles se excluyen, no participan. Ahora, los valores de electronegatividad están tabulados y aparecen en la tabla periódica. Esto corresponde a la escala de Pauli, ¿sí? Por ejemplo, vamos a notar que en la tabla periódica la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba, igual que la energía de ionización. Pero en sí, ¿qué cosa es la energía, la electronegatividad? Viene a ser la fuerza relativa de un átomo, o sea, la fuerza con la cual un átomo atrae los electrones de un enlace químico hacia su lado. O sea, es el que es más electronegativo es más dominante, en otras palabras, ¿no? Así va a ser. ¿Está bien? Ahora, dicho esto, si yo me imagino mi tabla periódica sin considerar los gases nobles, el elemento que está más hacia arriba y a la derecha es el flúor. Él debería ser el más electronegativo. Y el que está más hacia la izquierda y hacia abajo es el francio. Él debería ser el menos electronegativo. Y eso lo estamos visualizando acá. Fíjense ustedes, el flúor, por ejemplo, tiene una electronegatividad igual a 4. El francio tiene una electronegatividad igual a 7, a 0,7. Este es el más bajo y este es el más alto. Ahora, sin embargo, alrededor del flúor hay elementos que tienen valores altos. El oxígeno, el nitrógeno y el cloro, por ejemplo. Tienen valores altos de electronegatividad, ¿sí? Entonces, esto de acá fue dado por Pauli, es de la escala de Pauli de valores de electronegatividad. Y esto va a ser muy útil, sobre todo cuando queremos comprender muchas veces el por qué, ¿sí? Se enlazan de repente dos elementos y qué tipo de compuestos forman, incluso para predecir estos compuestos qué características van a tener. Entonces, para eso son importantes conocer los valores de electronegatividad y saber dónde es mayor y dónde es menor, ¿sí? Bien, para finalizar esta parte vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de esto. Por ejemplo, acá dice, tengo tres elementos, los elementos J, Q y R, me dan los números atómicos y me indican que a partir de ello marque verdadero o falso. Ya, por ejemplo, primero me dicen que pertenecen al mismo periodo, luego dice que Q es un metal alcalino y luego dice que J y R tienen propiedades químicas similares. Hay que interpretar eso último, ¿no? Cuando dice que tienen propiedades químicas similares, se refiere a que están en el mismo grupo. ¿Está bien? O sea, tienen la misma terminación en la configuración electrónica. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Configuración electrónica de cada uno. Esto ya hemos trabajado antes, ¿sí? Esta vez lo estoy haciendo de forma desarrollada. Ya. Entonces, notaremos lo siguiente. Por ejemplo, J y Q, J y Q, ambos tienen tres niveles de energía. O sea, ambos pertenecen al tercer periodo. Entonces, chicos, la primera proposición sería verdadera, porque decía que ellos pertenecían al mismo periodo.
la segunda proposición también sería verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque notamos que Q pertenece al grupo 1A, o sea, es llamado metal alcalino. Y la segunda proposición decía que Q era un metal alcalino. Ahora, la tercera proposición decía que J y R tenían propiedades químicas similares, o sea, están en el mismo grupo. Eso tendríamos que ver viendo su terminación en la configuración electrónica. Por ejemplo, J tiene 3s2, 3p5 y R 4s2, 4p5. Profe, ¿el 3 de 10? No, estamos hablando de electrones de valencia. Él tiene 7 electrones de valencia, está en el grupo 7A, y J tiene 7 electrones de valencia, también está en el grupo 7A. O sea que tienen propiedades químicas similares porque están ubicadas en el mismo grupo de la tabla periódica. En consecuencia, las tres proposiciones serían verdaderas. ¿Está bien? Ya. Penúltimo problema. Dice, ordene de menor a mayor los radios atómicos. Ya, en este caso va a ser importante hacer un bosquejo de la tabla periódica. Me va a ayudar mucho para yo poder más o menos tener una idea de dónde están ubicados los elementos y aplicar mis reglas de variación. Recuerda que el radio atómico en un periodo aumenta de derecha a izquierda y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo. Bien, entonces vamos a, en este caso, ubicar los elementos en la tabla periódica. O sea, vamos primero pues a hacer la configuración electrónica, ¿sí? Para poder saber en qué grupo y periodo se encuentran, ¿no? Y posteriormente a eso, colocar en la tabla periódica como ya lo estamos haciendo acá. Recordando además que el radio atómico, que es la propiedad en este caso involucrada en este ejercicio, en un periodo aumenta hacia la izquierda y en un grupo aumenta hacia abajo. Entonces, si ubicamos estos elementos en la tabla, vamos a tenerlo de esta manera. Bien, notaremos esto. Notemos que el potasio, níquel y bromo están en el mismo periodo, ¿sí? Entonces, el que está más hacia la izquierda tiene mayor radio, ¿cierto? Quiere decir que el potasio, su radio es mayor que el níquel y este es mayor que el bromo. Ya, pero además, el potasio y el cesio están ubicados en el mismo grupo. El que está más abajo tiene mayor radio porque eso es lo que me indica acá la flecha, que aumenta hacia abajo. O sea, el cesio es mayor que el potasio y el potasio es mayor que el níquel y mayor que el bromo. Como consecuencia de estos dos llegamos a este orden. Si queremos de menor a mayor sería bromo menor que níquel, menor que potasio y menor que cesio. Entonces ahí tendríamos la respuesta para este problema. Bien, último problema. A ver, ¿qué hice por acá? Dice, indica verdadero o falso. Y primera proposición me hablan de comparar el carácter metálico. En la segunda me hablan de comparar la primera energía de ionización. Y la tercera dice volumen atómico. Profe, no enseñó, pero volumen atómico tiene que ver con el radio, ¿no? O sea, el poseer mayor volumen atómico quiere decir poseer mayor radio. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, ¿no? Ya dejo como tarea para usted que realice la configuración electrónica y a partir de la configuración electrónica que usted me puede indicar, por ejemplo, a qué periodo y grupo pertenece. ¿Ok? A partir de eso, hacemos la tablita donde vamos a ubicar los 6 elementos involucrados en este caso, ¿no? Entonces, además teniendo en cuenta que según lo que ya hemos estudiado, en un periodo hacia la derecha aumenta energía de ionización, pero disminuye el radio atómico y disminuye el carácter metálico. Y hacia arriba aumenta también energía de ionización y disminuye el radio atómico y disminuye el carácter metálico. Entonces, por ejemplo, si comparamos carácter metálico del rubidio y el litio, el que está más arriba tiene menor carácter metálico. O sea, el que está más abajo tiene mayor carácter metálico. Quiere decir que el carácter metálico del rubidio va a ser mayor que el litio. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Si comparamos la energía de ionización, primera energía de ionización para el bromo y para el calcio, ten en cuenta que hacia la izquierda aumenta, perdón, hacia la derecha aumenta, ¿sí? O sea que el bromo es mayor que el calcio. ¿Estamos de acuerdo? Acá dice, ¿sí o no? Aumenta energía de ionización hacia la derecha. O sea, el que está más a la derecha tiene mayor energía de ionización. Entonces, la segunda proposición sería verdadera.
Si comparamos los radios, para comparar los volúmenes, ¿sí?, del magnesio y el estroncio, debo entender que hacia abajo aumenta el radio atómico, porque acá dice que hacia arriba disminuye. O sea, si aumenta hacia abajo, entonces quiere decir que el que está más abajo tiene mayor radio atómico. En este caso, el estroncio tiene mayor radio que el magnesio. O sea que la tercera proposición también sería verdadera. Entonces tendríamos ahí la alternativa. Bueno chicos, esto es todo. Espero que esto les sirva, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención.